Buenas tardes, doctora Gabriela Vasco y compañeros. A nosotros se nos asignó el tema de diagnóstico, tratamiento y resistencia antimicrobiana del Mycobacterium leprae. Los integrantes somos John Muñoz, José Rojano y Janina Valencia. Antes de comenzar, primero hay que recordar qué es la lepra. La lepra es una enfermedad granulomatosa crónica de los nervios periféricos y tejidos superficiales, en particular de la mucosa nasal. La enfermedad va desde lesiones cutáneas anestésicas que se resuelven con lentitud hasta lesiones faciales que van a provocar una desfiguración y que van a ser responsables del estigma a aquellos individuos que la padecen. Esto va a estar ocasionado por el Mycobacterium leprae, el cual es un bacilo ácido resistente o, como hemos visto en clase, el bacilo alcohol ácido resistente, por sus siglas BAR. Hay que recordar que no va a crecer en cultivos. Y aunque existe esta falta de un crecimiento in vitro y está limitando gravemente el estudio de este microorganismo, la estructura y componentes de su pared celular parecen ser similares a los de otras micobacterias. Hay que recordar también que va a tener un lento crecimiento en animales, por ejemplo en ratones o armadillos, los cuales, y aquí va a tener un crecimiento lento con un tiempo de duplicación de 14 días. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. El modo exacto de transmisión es aún un poco desconocido, sin embargo parece ser por la generación de pequeñas gotículas provenientes de aquellas secreciones nasales en el caso de la lepra lepromatosa. También es posible la inoculación por traumatismos debido a lesiones cutáneas menores o a tatuajes. Aunque sigue siendo una teoría, también es posible que la picadura de insectos esté implicada en su transmisión. Entonces vamos a tener tres vías en las cuales se puede contaminar: por gotículas nasales, inoculación por traumatismo debido a lesiones cutáneas menores y por picadura de insectos. Hay que recordar también que el reservorio central van a ser los humanos infectados. Va a haber un periodo de incubación de 2 a 7 años y el Mycobacterium leprae va a presentar una infectividad baja. Vamos a hablar ahora de la patogénesis. Bueno, el Mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligado, el cual para persistir debe multiplicarse en las células del hospedador y va a atacar principalmente a lo que son macrófagos y células de Schwann. Se ha hallado que el PGL1, que es el glicolípido fenólico 1, el cual es un antígeno específico para el Mycobacterium leprae, y el LAM, que en este caso es el lipoarabinómano, van a tener una función en la capacidad de estos microorganismos para sobrevivir y multiplicarse en las células del hospedador. A continuación, en una imagen vamos a observar más o menos lo que es el proceso. Vamos a tener en la primera lo que es la piel, vamos aquí a tener lo que es el vaso sanguíneo. Entonces en la piel se va a formar lo que es que es el granuloma. Va a haber también la infección de macrófagos, los cuales mediante un proceso cíclico van a llegar hasta un punto en donde, como vimos, hay macrófagos también en lo que es el vaso sanguíneo. Va a haber salida de estos desde el vaso, va a seguir un proceso en el cual va a llegar hacia los axones nerviosos y va a ocurrir un proceso de desmielinización. En este punto cabe recordar que es posible que también el Mycobacterium leprae invada aquellos nervios sensoriales periféricos y provoque lo que es una anestesia incompleta. Entonces ahora sí, en una imagen más ampliada vamos a observar lo que es la infección o un macrófago infectado. ¿Por quién? Vamos a tener aquí al Mycobacterium leprae. Y como observamos, el PGL1, el cual es un antígeno específico para este, le va a otorgar esa capacidad para sobrevivir y multiplicarse. En este caso va a provocar lo que es una disociación de la mielina, va a dañar lo que es la mitocondria, posteriormente dañará lo que es el axón y ello conllevará a aquella anestesia incompleta en aquellos pacientes que la padecen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son formas de la enfermedad. La enfermedad ocurre en dos formas principales con un espectro intermedio de la enfermedad. Vamos a hablar de lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. En la forma tuberculoide se van a observar pocos Mycobacterium leprae en aquellas lesiones. Estas lesiones van a ser granulomatosas con extensas células epiteloides, células gigantes e infiltración de linfocitos. Hay que recordar tres características importantes. Va a haber una importante reacción inmunitaria celular, van a haber numerosos linfocitos y granulomas en tejidos y va a haber un número disminuido de bacterias en este caso. Ahora, en la lepra lepromatosa la respuesta celular es mínima y en consecuencia, como se puede observar en la imagen, el crecimiento del microorganismo va a ocurrir en forma relativamente libre, sin obstáculos. Entonces se va a diseminar por todo el cuerpo. Hay que recordar dos características importantes. Va a haber una importante respuesta humoral por parte del individuo y va a haber un número aumentado de bacterias en aquellos macrófagos dérmicos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, primero vamos a hablar sobre lo que son toma de muestras.
Entonces, en un primer instante vamos a tener lo que es el raspado de piel o de la mucosa nasal. Como observamos en la imagen, vamos a tener lo que es el raspado de la piel. Sin embargo, también puede darse que de un fragmento de biopsia en la piel del lóbulo de la oreja del paciente, sea cual sea la técnica en la toma de muestras, esto se va a extender en una laminilla y se va a teñir con la técnica de C-Nielsen, que como vimos en el laboratorio, esta técnica nos va a permitir el reconocimiento de aquellos bacilos alcohol ácido resistentes. La biopsia de la piel o de un nervio engrosado, si es que llega a ese instante, se va a observar se va a observar lo que es una imagen histológica típica, como tenemos aquí en la imagen. Va a haber una infiltración de aquellos linfocitos y también de lo que es el Mycobacterium leprae. Para recordar un poco lo que era la técnica de C-Nielsen, vamos a tener esta imagen, en la cual se va a observar de esta forma. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico. Como sabemos, vamos a tener dos formas de la enfermedad, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Entonces, aquí en la lepra lepromatosa vamos a tener que los organismos van a ser numerosos. Vamos a emplear lo que son tinciones ácido resistentes de muestras de la mucosa nasal y la microscopía va a ser sensible en esta forma. En cuanto a la lepra tuberculoide, aquí los organismos van a ser extremadamente raros. Vamos a tener lo que son observaciones clínicas e histológicas de las biopsias. Entonces, un poco recapitulando, aquí en el país principalmente se van a realizar lo que son frotis y biopsias con con estos organismos ácido resistentes, siendo estos los principales métodos de diagnóstico, aunque aquí en el país los casos de lepra han disminuido notablemente. Vamos a hablar ahora del tratamiento. En cuanto al tratamiento, se ha revolucionado con el paso del tiempo. Vamos a tener fármacos de primera línea. En este caso tenemos las sulfonas, como por ejemplo la dapsona, la cual va a bloquear el metabolismo del ácido parabenobenzoico del Mycobacterium leprae. En algunos casos va a haber combinación con lo que es la rifampicina, lo cual nos va a permitir controlar o curar lo que es la lepra tuberculoide. El tratamiento en este caso va a ser por al menos 6 meses. En la lepra lepromatosa y en formas intermedias de la enfermedad que presentan múltiples bacilos se va a añadir un tercer fármaco, en este caso va a ser la clofazimina. Esto nos va a permitir controlar la lepra lepromatosa y el tratamiento va a ser por un periodo mínimo de 2 años para evitar la selección de mutaciones resistentes. Cabe recordar que la prevención va a requerir de dos cosas muy importantes, que es un diagnóstico y un tratamiento temprano en todos los casos de lepra. Entonces, en prevención vamos a tener tres formas de prevenir que son principales: reconocimiento y tratamiento de aquellos pacientes que están infectados. Va a haber un diagnóstico temprano en aquellos pacientes que estuvieron en contactos más cercanos. Y va a haber también un tercero que es la quimioprofilaxis con sulfonas. ¿En quiénes? En niños que mantuvieron contacto con aquellas personas que estuvieron infectadas. Vamos a hablar ahora de la resistencia bacteriana. Esto es un tema que debe alarmarnos mucho, ya que la OMS recomienda realizar un tratamiento combinado de aquellos fármacos para evitar el aparecimiento de aquellas cepas resistentes. Por ejemplo, en diversas investigaciones se ha demostrado que existen mutaciones puntuales en dos genes en particular. Si existe mutación del gen RPOB y también hay mutaciones del gen FOLP1. Si existe alguna mutación, las cepas del Mycobacterium leprae van a presentar resistencia a. Si hay mutación del gen RPOB, va a presentar resistencia a la rifampicina. Si hay mutación del gen FOLP1, va a presentar resistencia a la dapsona. Esto se logró gracias a diversas técnicas de biología molecular que iban a detectar la presencia de mutaciones. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre un artículo de interés médico, el cual se titula El estado de la vitamina D, que va a contribuir a la actividad antimicrobiana de los macrófagos contra el Mycobacterium leprae. Bueno, el artículo lo que nos plantea es la capacidad que tienen los macrófagos de nuestro cuerpo para generar una respuesta efectiva contra las micobacterias intracelulares, lo cual va a depender en parte de la capacidad para inducir así una vía antimicrobiana dependiente de la vitamina D. En un apartado, el artículo nos dice que es importante que el huésped monte una respuesta antimicrobiana contra las micobacterias, en este caso el Mycobacterium leprae, el cual es, hay que recordar, intracelular. Eso sí, antes de que la bacteria emplee mecanismos de evasión de nuestro sistema inmunológico que le ayuden a establecer la infección y con ello a progresar
el aparecimiento de la enfermedad clínica. La conclusión que nos muestra el artículo es que sí existen, de acuerdo a los estudios, aportaciones en que la vitamina D sí contribuye a que nuestros macrófagos induzcan esta respuesta para que se pueda evitar el aparecimiento de la enfermedad y también permite a los médicos el tratamiento más efectivo para combatir lo que es el Mycobacterium leprae y de las cepas y con ello el aparecimiento de lo que es la lepra o cualquiera de sus formas. Bueno, espero que la información haya sido muy útil, se hayan podido entretener un poco y bueno, yo me despido.